Misterio insondable, misterio inefable. ¿Cómo el creador del universo puede tener una madre? A algunos les puede costar, por una mentalidad racionalista, que un Dios pueda tener mamá. ¿Cómo se explica? ¿Cómo la doctrina de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia, la Sagrada Escritura, nos explica ese misterio? Y esto es un punto muy importante. En la religión hay misterios. Hay misterios porque Dios es infinito, eterno, es un Dios tan grande que nuestra mente, nuestra capacidad intelectual, filosófica, científica, no es capaz de abarcarlo. Él es tan grande que difícilmente entra en nuestra cabeza, pero María, Madre de Dios, en su maternidad y en su amor, no solo con Cristo, sino con nosotros, eslabón que une a Dios con el hombre, al infinito con el finito, al santo con el pecador, esa Madre hace con que crezca nuestro entendimiento y nos da la posibilidad, a través de la sagrada doctrina de la Iglesia, el estudio de la teología, la profundización en el dogma católico, a que levantemos los velos del misterio de este inefable dogma de la Iglesia. María, Madre de Dios. María, que concibe sin pecado. María, que es anunciada por un ángel. María, que va en un proceso de grandeza. Nemo sumus fit repente, dice el adagio latino. Nada grande se hace de repente. Ella no se llevó una sorpresa con el ángel. Ella manifiesta sorpresa con el elogio que hace, porque ella es humilde, pero ella tenía convivio con lo sobrenatural. Ella fue creciendo, como lo enseña San Luis María Griñón de Montfort, en su corta edad, a través de 14, 15 años, profundizando en la fe, en el amor, en la entrega, y ese crecimiento hace con que incluso la belleza de su santidad conquiste no solamente a los ángeles, sino al mismo Dios que es atraído a la tierra, y se completa el proceso de la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es esa plenitud de los tiempos? La plenitud es que estaba María, que ella fue plena de gracia, completó la historia, y aquello que solamente habían deslumbrado los profetas, aquello que solamente habían vertido los sabios en la Escritura, María no solamente lo comprende, sino que lo realiza. Factum est muliere, hecho de mujer, mucho más que nacido, hecho de mujer, porque Cristo es hecho de María. Ese misterio, hecho de María, no hay concurso humano. Es solamente María virgen, antes del parto, durante el parto, después del parto, en cuyo vientre es hecho, cubierta por la sombra del Altísimo, sin concurso de elemento de varón. Ella engendra por obra y gracia del Espíritu Santo la sombra del Altísimo, nos dice el evangelista San Lucas en el primer capítulo. ¿Qué es la sombra? La sombra es aquello que de una luz se encuentra con un objeto y emana justamente un espacio llamado sombra. Para que haya sombra tiene que haber luz y tiene que haber otro objeto. Significa esta palabra del evangelista San Lucas, que está la luz de Dios, la procedencia divina de Jesús. La sombra del Altísimo habla de las dos naturalezas de Cristo. Naturaleza divina, la luz; naturaleza humana es el objeto que se interpone a la luz y genera esa sombra. Dios y hombre a la vez en el vientre de una virgen, en el vientre de María. Y es María en cuyo ser el Espíritu Santo teje el cuerpo divino del Hijo. El Hijo del Padre por la eternidad, el mismo Hijo de María en el mundo temporal. Vean el punto de la teología, la eternidad del Hijo del Padre y el tiempo María, un cuerpo padeciente, un cuerpo que sufrió, un cuerpo que vino a inmolarse, que Él
como sacerdote. Todos los sacerdotes repiten el sacrificio, pero hubo uno que con un solo sacrificio hecho una vez, ofreciéndose a sí mismo, completó la redención, completó la salvación de los hombres, de la historia, de su obra. Un solo sacrificio, hecho con su cuerpo, hecho con su sangre. Su sangre, ¿de dónde viene la sangre de Cristo? Está tejido en el vientre de María, estamos afirmando, por el Espíritu Santo. Y en la sangre de María, como la sangre de cualquier mamá, que da la vida a ese pequeño bebé que está en ese vientre. El Hijo vive de la sangre de su madre y está conformándose parte unida, entrañada al cuerpo de su madre. Pues bien, esa sangre de María, sangre de criatura, cuando hace parte del cuerpo de Cristo, que es el Verbo encarnado, segunda persona de la Santísima Trinidad, cuando se une esa sangre, se convierte en sangre divina, nos lo enseña la doctrina de la Iglesia. Es divinizado porque está allí en esa unión hipostática, palabra de origen griego, hipóstasis, sustentación. Solo una sustentación sobrenatural puede unir el hombre al Dios. ¿Y está Dios en dónde? ¿En el alma de Cristo? No solamente. ¿En la sangre de Cristo? No solamente. ¿En la carne de Cristo? No solamente. Está en los huesos, en los cabellos, en los nervios. Está en todo su ser. Unión hipostática, unión completa, de la cual participa María. San Juan Pablo II nos enseña, Encíclica Redentoris Mater 1987, nos dice San Juan Pablo II, que en el concepto de Dios en la creación figura la creación del mundo y Jesús unido en su misterio a María. Jesús y María visto por Dios en una unidad. La unión hipostática plena en Jesucristo, relativa en María. Por eso María, nuestra Madre, Nuestra Señora, nuestra Reina, nuestra abogada, nuestro auxilio, salud de nuestras enfermedades, consoladora de nuestras aflicciones, Reina de los ángeles y de los hombres, Nuestra Señora, es una de las tres criaturas perfectas que existen en la creación. La primera, Jesucristo, el Verbo, la humanidad criatura, porque el cuerpo de Cristo fue creado, pero es cuerpo perfecto unido al Verbo. La visión beatífica, perfecta criatura, que es la posibilidad que tenemos los seres creados de ver a Dios. Y María. Tres criaturas perfectas, participando María de la unión hipostática de Jesucristo en una misma idea, como causa ejemplar de la creación y como causa final. Las dos causas están allí, ejemplar y final, en Cristo plenamente, en María como participación. Y esa sangre de María, que se hace sangre de Cristo, es la que sustenta y da las condiciones a Cristo para redimirnos. Sin esa sangre no nos podría redimir, porque era necesario un sacrificio en esta tierra para redimir el pecado de nuestros primeros padres, pecado que manchó el paraíso, que fuimos expulsados a la tierra y que tenía que ser reparado. Y María da la posibilidad de la reparación al decir el fiat, hágase en mí según tu palabra, de esa posibilidad de la redención. En María está el centro de la historia. Si ella no hubiera aceptado, no se daría, sería un absurdo, pero no se daría la redención. Y ella, por lo tanto, concibe en su seno aquel que nos redime y que se hace víctima expiatoria desde el primer momento de su concepción inmaculada. Está allí Cristo ofreciéndose en el altar de María Santísima, el altar más digno, más grandioso de toda la historia. Por eso podemos llamar perfectamente a María corredentora, porque ella da la sangre de la redención. Ella es el altar en el cual se ejecuta el sacrificio y ella acepta y participa de la aceptación del sumo sacerdote Jesucristo. Acepta como sacerdotisa minor, participa del sacerdocio entregando a su Hijo. Lo entregó al Padre, al Espíritu Santo y al mismo Hijo. Lo entregó
a los hombres, por amor a nosotros. Y da con esto también la posibilidad al Espíritu Santo de engendrar esa estirpe que es la Iglesia Católica. Sin María no habría Iglesia, porque engendra en María el Espíritu Santo los demás miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la cabeza. Somos parte del cuerpo de Cristo, y la madre de la cabeza, que es María, madre de la cabeza que es Cristo, es madre de los miembros, que somos nosotros, como hijos de la Iglesia y como partícipes del cuerpo de Cristo. Son verdades inefables. ¿Cómo no amar a María? Si esta es la realidad, no solamente histórica, sino teológica y absoluta del plan de Dios, del plan que tiene para redimir el mundo y hacerlo a su imagen y semejanza. Restaurar el plan de Dios por la nueva Eva, la verdadera Eva, madre de todos, que es María Santísima, Madre de Dios.